Entonces, comencemos. Okay, welcome everyone. This is Entonces, a free gift call, How We Created Money for Our First Access Body Class. bienvenidos a todos. Esta es una llamada gratuita acerca de cómo creamos el dinero para nuestra primer clase de 3 días de cuerpo de Access. My name is Amy Shine, and I'm an Access Consciousness Facilitator and a 3-day body process facilitator. Talk to the entities and joy business. Mi nombre es Amy Shine y soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Soy facilitadora de 3 días de cuerpo de Access. Soy facilitadora de Hablando con las Entidades y facilitadora del gozo de los negocios. Jazz? ¿Qué hablo? ¿En castellano o en inglés? Ya me perdí. Yo hablo en castellano. Sí, yeah. I'm gonna say it in Spanish, so Yeah. you know me, Amy, so Exactly. I got it. Yo soy Jazz Scarponi, facilitadora certificada de Access Consciousness y facilitadora de otros negocios. Yay! I get energy. I know what you're saying. ¡Yay! Indalecio? Y yo soy Indalecio López, soy facilitador de barra, facilitador de FACEIT y CFNW de Access Consciousness. Nice. Okay, so who wants to begin? How did you create money for your first Access Body Class? Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Cómo crearon su dinero para la clase 3 días de cuerpo? You want to start? ¿Querés que, ¿querés que cuente en español o querés que cuente en inglés y vos traducís como vos quieras? O sea, para que Amy se entere. Sí, podés hacerlo en inglés y yo traduzco. Okay, so for me it was funny because I was trying to remember how was my first 3-day body class. Para mí es súper divertido recordar cómo fue mi primera clase, 3 días de cuerpo. Because I was doing foundation and I saw that here in Argentina nobody was a 3-day body process facilitator at that time. Porque había tomado fundamento y aquí en Argentina no había ningún facilitador de 3 días de cuerpo en ese tiempo. And so someone was coming, like you are coming to Argentina, and it was like, fuck, I want to take this class. Like my body was like, we need to go there. And I didn't even know the guy that was doing the class. Entonces alguien estaba viniendo para Argentina para esa clase y fue como yo y mi cuerpo fue como, fuck, quiero tomar esa clase. Fue como, me encantaría tomar esa clase y mi cuerpo como que me dijo, vamos a tomar esa clase. And he was coming not to Buenos Aires, actually he was going to Santa Fe, and then he canceled. Y primero voy a decir, yo no conocía a esta persona que estaba viniendo y él venía para Santa Fe, pero después se canceló y sí venía para Buenos Aires. So at that time was like, I talked to the facilitator. I was like, oh, he was coming, but now he's not. And she said, do you want him to come? Sure, I want him to come. So she called her, she called him and was like, okay, I'm coming to Buenos Aires. So maybe I'm in, like, I created that class for me. Entonces, él no iba a venir, pero luego yo llamé a ese facilitador y quería que venga y luego hablé con la host y le pregunté como... ya se me explico. Le pregunté, ella me dijo, ¿quieres que venga? ¿Quieres tomar esa clase? Yo le dije, sí, claro. Entonces le dijeron al facilitador, venía aquí a Argentina a dar esa clase y Has dice, yo creo que yo creé esa clase para mí, mi cuerpo, para tomarla. And this was actually like, the class was 10 days prior to the day they announced we have a pandemic here. So it was like, my body was so happy to be there. It was an amazing class. And then I had all the time that we were like in the pandemic with these body processes in my house to do it for me and my husband. Y esta clase fue 10 días antes de comenzar la pandemia, entonces para mí verdaderamente fue un regalo porque tuve luego toda la pandemia para correrme procesos en mi casa conmigo y mi esposo. And actually, when I was like trying to find out about how did I get the money, like I actually had the money, like I don't know when the money, like it was like, how much is it? It's this much. Okay, and I like someone paid me in dollars. This was something happened that like the money show up. I didn't know how, but it actually showed up the money. So I was like, okay, I'm doing this. Y de verdad que trataba de recordar cómo era cuando
pensaba en cómo creé el dinero para esa clase y verá que el dinero lo tenía, alguien me pagó en dólares, fue como mágico, fue como, ok, tengo el dinero, listo, la voy a tomar. So yeah, one time you said like when you are taking body classes, like your body like does the work. So if your body wants to go to a class, like let it contribute to you to take you to that class. And in my case, like that's what happened. Entonces algunos dicen que cuando tú estás por tomar estas clases de 3 días de cuerpo, tu cuerpo te contribuye a hacer el trabajo y a poder pagar esta clase, entonces qué tal que permiten que sus cuerpos les contribuyan para pagar estas clases y crear el dinero para estas clases. That's so cool. Eso es muy cool. You are muted. So the energy from which you're talking to, Jazz, is the energy of demand. Entonces la energía que tú hablas, Has, es la energía de la demanda. So even this weekend, I facilitated a 3-day body class in Florida, here in Boca Raton. Y este fin de semana estuve facilitando la clase 3 días de cuerpo aquí en Florida, en Boca Ratón. And we were going to cancel the class, but one person's demand to have that class created the class going ahead. Y íbamos a cancelar la clase y una persona demandó tener esa clase y la clase siguió adelante. And I know from my own experience in choosing access classes for the last 10 years and never really having the money before I chose. Sorry. Y me doy cuenta de elegir estas clases de Access hace más de 10 años que de verdad yo no tenía el dinero para pagar estas clases cuando las estaba eligiendo. That it was never about the money, it was always about the demand I had in my world. I'm having this no matter what it takes. Y no se trataba acerca del dinero, sino se trataba de la demanda que yo estaba haciendo de no importa lo que cueste, yo voy a tener eso. And whenever I had that demand, I'm having it, I'm choosing this. Not just I'm choosing this, I'm having this. The money always showed up. Y no solo cuando yo decía voy, elijo esto, sino es cuando decía yo voy a tener esto, es cuando el dinero se presentaba. And the first 3-day body class that I chose, I knew I needed to be there. I didn't know why, I just knew I needed this. Y la primera clase de 3 días de cuerpo que elegí fue como yo no sabía qué era, pero yo sabía que yo tenía que estar ahí, yo tenía que ir hacia ahí. I was brand new to Access. I had no idea who the facilitators were. Yo era muy nuevo en Access, no tenía ni idea de quién era el facilitador. But the facilitators turned out to be Grace Douglas and Shannon Douglas. Y los Shannon O'Hara, facilitadores sorry. y los facilitadores resultaron ser Grace Douglas y Shannon O'Hara, Who were Gary's daughters. que son las hijas de Gary. But that wasn't even relevant to me. I just knew my body was like, that, we're having that. Y ni siquiera fue relevante para mí, sino que mi cuerpo me decía, yo voy a tener esto, voy a tener esto. I don't even think I asked like what the class was about. I just knew body processes, I'm there. Ni siquiera sabía de qué se trataba la clase, yo solo sabía que eran procesos corporales, yo decía, yo voy a estar ahí. And then I was told I needed a foundation class first. Y luego me enteré que tenía que tener una clase del fundamento primero. And that was a beyond. Y eso fue más allá. So all the beyonds, creating the beyonds, creating the eternal beyonds, keeping you captive, that doesn't allow you to choose what your body and your being is asking for. Can we destroy and uncreate it, please? Entonces, todos los más allá, creando eternamente los más allá que te mantienen cautivo, que no te permiten elegir lo que tu cuerpo verdaderamente decía elegir, lo deseamos destruir y descrear todo, por favor. Right, wrong, good, bad, pop, pop, only shirts, boys, pulpits, and beyonds. So I see this happen a lot where we look at the price. Like if I had added up the price of foundation plus the price of 3-day body, that was a beyond. Y sé que he visto muchas veces esto, donde vemos el precio del fundamento, más el precio de la clase 3 días de cuerpo, nos agarra aún más allá. So instead I went, okay, foundation, let's choose that first. That was what needed to be done first.
Entonces, ¿qué tal que digo, ok, fundamento, esto es lo que se requiere primero, esto es lo que voy a elegir primero y lo que voy a tomar primero? And then I took all the tools I got in that foundation class and I used them to create the money for my first 3-day body class. Entonces, utilizo todas las herramientas que se dan en fundamento para crear el dinero para la clase 3 días de cuerpo. So I, number one, made the demand, I'm having this. Entonces, número 1 es ser la demanda de tener eso. And it's demand of you, request of the universe. Entonces, es demanda de ti y es entregado del universo. And then, but the demand of me then was whatever it took, I was going to have this. I was going to create this. Entonces, la demanda de esto es, no importa lo que se requiera de mí, yo voy a tener y voy a hacer esto. So I looked at, okay, what's easy for me that I can also make money? Entonces, para mí fue, ok, ¿qué es fácil para mí con lo que puedo crear dinero? And so I started teaching bars classes. Entonces, empecé a facilitar clases de barras. Cleaning was easy for me. So I started cleaning my brother's house and I started getting cleaning jobs. Entonces, limpiar era fácil para mí, entonces empecé a limpiar la casa de mi hermano y eran trabajos de limpieza los que hacía. I started creating multiple ways of me being paid. Empecé a crear varias maneras de mí para ser pagada y recibir dinero. And as I kept choosing, my more money kept coming in. Y desde que empecé a elegir más dinero me empezaba a ingresar. And I asked for money for consciousness and I used the money for consciousness. Y pedí el dinero para la conciencia y recibí el dinero para la conciencia. So my parents gave me a little bit of money for my birthday. I put that towards the class. Entonces, mis padres me dieron algunos dineros para party, you say? Oh, birthday, like Ok. Entonces mis padres me dieron dinero para mi cumpleaños y usé ese dinero para la clase. and if I got extra work, I paid my bills and my expenses, and then the extra money I put towards the class. Si hacía trabajos extras, pagaba las cuentas, pagaba las cuentas por venir y luego lo que quedaba lo llevaba a la clase 3 días de cuerpo. And this was me saying to the universe, I'm having this. I'm doing whatever it takes. I'm not going to just sit on my ass and wait for you to deliver it to my door. Y entonces, este era yo pidiéndole al universo y mandándole al universo, yo voy a tener esto, no importa lo que cueste, no me iba a sentar en mi culo y decir, bueno, que llega a la puerta de mi casa. And then the universe is like, oh, she's really choosing this. And then the universe creates with you. Entonces el universo era como, wow, ella está eligiendo esto, entonces ahí es cuando el universo puede crear contigo. And like Jazz said, I found that in choosing body classes, my body was also the one who was like creating being there with total ease. Y como ya decía, cuando elegimos estas clases 3 días de cuerpo, también mi cuerpo estaba contribuyéndome y entregándome en ese momento para crear la clase. So, number one, what demand could you make of you Entonces, número 1, ¿qué demanda puedes hacer de ti? if you didn't make money a problem? Si no hicieras al dinero un problema, If you were willing to choose and not wait until the money shows up? y si estuvieras dispuesto a elegir y no esperar hasta que el dinero recién aparezca, And allow your body to create with you. y permitir a tu cuerpo crear contigo. It becomes like this fun adventure, like of how money can show up in many different ways. Entonces se vuelve como esta aventura divertida de cuánto dinero se puede mostrar en estas diferentes maneras. So, what if you didn't wait? What if you could just choose and create? Like, don't wait for the money, choose and create. ¿Y qué tal que no tengas que esperar? ¿Qué tal que eliges y creas? ¿Y qué tal que no tengas que esperar el dinero? ¿Y qué tal que eliges y creas? So, money doesn't show up before you choose, and money shows up as a result of you choosing. Entonces el dinero no se muestra hasta que eliges. Primero eliges y luego el dinero se muestra. ¿Qué tal que eliges y luego el dinero se muestra? And to this day,
10 years later, this is still how I create going to classes. This is still how I create getting a new car, getting a house. This is how I create. Y luego de 10 años, como yo así sigo creando, es como yo así creo el dinero para las clases que tomo, el dinero para mi casa, el dinero para el auto que me quiero comprar. Es así como yo estoy creando ahora. So if you stopped waiting and started choosing, what could you create? Entonces, ¿qué tal que te detienes de esperar y qué tal que empiezas a elegir? Last piece, and then I want to hear from Indaletio. One thing Gary Douglas said to me was, you're a humanoid. You get creative when you choose. So when you choose, then your creative capacities turn up. But Ok, if y you don't, una, yeah, sorry. entonces una de las cosas que quiero decir de que Indalecio siga es que lo que me dijo una vez Gary Douglas es que tú, humanoide, cuando tú eliges es cuando te vuelves creativo, cuando tú eliges cuando tus capacidades creativas se activan. So if you wait until you have the money, you will never get creative. Entonces, si tú esperas hasta tener el dinero, nunca vas a ser creativo. So what's a big uncomfortable choice you could make that would allow you to get creative? Entonces, ¿qué gran elección incómoda puedes tomar que te va a permitir ser creativo? And it's never comfortable. Y nunca es cómodo. Indaletio, let's hear from you. Entonces, Indalecio, escuchamos a ti. So, okay. Are you going to I will translate like, yourself or is Jazz? yeah. You're like, You would like to Como translate, quieras. Jazz? Sí, Okay. te Yeah. traduzco, sí. Okay. So, I was in Puerto Vallarta like a year ago, Estaba en Puerto Vallarta hace un año and I took COP, like the first advanced like live class that I had. y tomé elección de posibilidades, sí, es el COP, que es mi primera clase avanzada que tomé en ese momento. So I was there, and one person told me like, hey, do you know that Brendan Watt is coming to Puerto Vallarta to do a 3-day body class here, but like 2 months like after this class? Y estaba allá y se acercó alguien y me dijo, ¿sabías que va a venir a Puerto Vallarta en 2 meses Brendan Watt a dar una clase de 3 días de cuerpo? And my first thing that I said was like, shit, I don't have the money, and I am here right now. What is not right now? Like tomorrow. Y lo primero que dije fue como, no, pero tipo, falta un montón, faltan 2 meses, yo estoy ahora acá y tipo, no tengo el dinero, ¿por qué no es ahora? So I said like, okay, I will stay here for that class. Entonces dije, ok, me voy a quedar acá y me voy a quedar por esa clase. And I was traveling with a friend, and my friend said like, hey, I will like keep traveling around Mexico, and are you coming? Y estaba viajando con una amiga en ese momento y ella quería seguir viajando y me preguntó, voy a viajar por México, ¿querés venir? And I say like, no, I am like literally choosing this class, and I am having this class. Y le dije que no, que sinceramente estaba realmente eligiendo esta clase y me iba a quedar. So I like literally like did magic with the money. Y literalmente hice magia con el dinero. I rented an apartment with the ocean view, but for me it was like the first step to be comfortable with my body in one place to stay. Y una de las cosas que hice fue alquilar un departamento con vista al mar, que fue una de las cosas que mi cuerpo quería estar cómodo. And I think in that moment my body said like, okay, I like this, so we can create this money for this class. Y ahí fue como que mi cuerpo dijo, ok, esto me gusta, podemos crear el dinero para esta clase. So like 2 months ago, that the day that I rate and I stayed, Y entonces 2 meses después de este momento en que me avisaron que estaba la clase y me quedé, I didn't have the money yet for the class. no tenía el dinero para la clase todavía. So, but I met like some access people there, and they are asking me like, hey, are you taking this class? Are you taking this class? I'm like, yeah, I am doing it. I am going it. I don't know like the way, but I am going there.
Y en ese momento había conocido a muchas personas de Access que estaban en Puerto Vallarta y todos me preguntaban, ¿vas a la clase? Y yo era como, sí, sí, voy. No sabía cómo, pero yo voy. So was the day of the class, 8 a.m., class start 9 a.m. Era el día de la clase arrancaba a las 9 y eran las 8 And I didn't have the money yet. y no tenía el dinero aún todavía. And one friend called me and said like, hey, are you coming for this class? Y un amigo me llamó y me preguntó, che, ¿vas a venir a esta clase? And I said like, yes, but I don't have the money. And he said like, okay, I will pay you for you and later we'll see. Y le dije, sí, pero no tengo la plata para la clase. Y me dijo, ok, yo la pago por vos y después vemos. And that's what I created the money for my first bar class. Y así es como creé el dinero para mi primera clase de 3 días de cuerpo. So like I say, never give up. Like if it's 8 a.m., the same of the class, never give up, like literally. Y siempre digo que nunca, nunca, nunca frenen, nunca desistan, aun cuando son las 8 de la mañana y la clase arranca a las 9, nunca desistan. You have the best story. Your story was. Tú tienes la mejor historia. I was waiting for the part where you're like, I pimped myself out. Like, I put myself on a website. Like, I sold my body to get there. Estaba esperando la parte como que, ok, vendías tu alma a algo para tener el dinero de la clase. But in the Sí. end, you know, it was your body that created being there. Pero al final fue tu cuerpo el que creó ese dinero. So how can you use your body to your advantage? Entonces, ¿cuánto puedes usar tu cuerpo para tu ventaja? So your body has a consciousness of its own, Entonces, tu cuerpo tiene su propia conciencia. and your body is actually much smarter than you are. E incluso tu cuerpo es mucho más inteligente de lo que tú eres. So would you allow your body to show you the way? Entonces, ¿le permitirías a tu cuerpo que te muestre la manera? I'm not sure if all of you tapped into when Indalecio was telling that story, but for me, it was like the energy of what he was being with his body created someone else going, I got you. I got your back. Entonces, no sé si todos tuvieron esta energía que Indalecio estaba contando, pero es como esta energía de que su cuerpo lo sostenía y tu cuerpo le decía, yo te sostengo, yo estoy contigo, yo tengo tu espalda. So it's not about like having to like get something from someone else. That's the give and take. It's more like what can you be with your body that creates you having what you're asking for with ease. Entonces, no es acerca de tomar algo de alguien, sino es lo que poder recibir y que tu cuerpo pueda recibir lo que está disponible para ti. And what say the last part? What do you say the last part? So what can you be with your body that allows you to create what you're asking for with ease? Entonces, ¿qué es lo que puedes pedirle a tu cuerpo para crear eso que estás pidiendo? And we're talking about a body class. A body class is for your body. It's Entonces estamos hablando de una, entonces for your estamos hablando body. de una clase de 3 días de cuerpo y esto es para tu cuerpo. So what if truly it's your body that creates the money and creates getting there with ease? Entonces, ¿qué tal que es tu cuerpo el que va a crear eso y va a crear esto con total facilidad? And I just want to kind of finish up by saying the things that we use to stop ourselves are money, time, sickness, and relationship, like family. Entonces, una de las últimas cosas que me gustaría decir es que usamos estas cosas, estas varias cosas para detenernos, que es tiempo, familia, dinero, enfermedad y relaciones. So we'll say, I don't have the money, I don't have the time, I can't go because of my family, or I'm sick. For all, Entonces tú dirás, no tengo el dinero, no tengo tiempo, alguien está enfermo en mi familia y no. Y what yo estoy enfermo o no puedo porque alguien de mi familia, no puedo por mi familia. Yeah. So I used to have a money problem. So that was my reason for not choosing. And when I got rid of my money problem, then I had, I can't go to the class because of my husband.
Entonces yo tenía problemas con el dinero, entonces era mi excusa para no ir a clases, tenía problemas de dinero, pero luego cuando superé mi problema de dinero, mi problema era mi esposo, no puedo ir por mi esposo. So I had to get really honest with myself and look at what am I actually refusing here? Entonces tuve que ser muy honesta conmigo y preguntarme, ¿qué es lo que verdaderamente estoy rechazando aquí? And what I usually, it wasn't about the money or the relationship. What I was refusing was a power and a potency and a space that I was going to get from being at the class. Entonces no era acerca del dinero o del tiempo, sino lo que estaba rehusando es acerca de un poder y una potencia que yo iba a recibir desde el espacio de esa clase. So, you know how Gary says you don't have a money problem, you have a receiving problem? Entonces tú sabes cómo Gary dice esto, tú no tienes un problema con el dinero, tú tienes un problema acerca de recibir. So, whether you're saying, I don't have the money, I don't have the time, I can't because of my relationship, I can't because I'm sick. Entonces cuando tú dices no puedo porque tengo un problema de dinero, no puedo por el tiempo, no puedo por mi familia, no puedo porque estoy enfermo o no puedo por mi relación o mi pareja, Turn that around and ask, what am I refusing to receive here? y dalo vuelta y pregunta qué es lo que me estoy rehusando de recibir. It's never about the money or the family or the time. It's always about an energy you're refusing to receive. No es acerca del dinero, no es acerca del tiempo, es acerca de lo que tú te estás rehusando a recibir. And the crazy thing is, it's usually a magic, a power, a potency, a space, and a consciousness that will create greater for you that you're refusing to receive. Entonces, lo más loco es que es acerca de la magia, es acerca del poder, de la potencia, del espacio, la conciencia, que es lo que podemos recibir en esta clase. So, what am I refusing to receive that if I didn't refuse it, would allow me to create greater in the world? Entonces, ¿qué es lo que me rehúso de recibir que si no me rehusara podría generar y ser este cambio en el mundo? And all the problems I'm inventing so I will never receive, can we now destroy and uncreate it, please? Y todos los problemas en el mundo que me estoy inventando, les seamos destruidos y crear ahora, por favor. Right, wrong, good, bad, back, undershirts, boys, pulpits, and beyond. Yeah. And if you get anything from tonight, I really hope it's the energy that Jazz delivered, that I delivered, and Alessio delivered was the demand that we had in our world had a power to it that outcreated any limitation of money or lack or time or relationship. The demand was bigger than the problem. Ok, entonces, si pudieran tener algo de esta conversación que tuvimos entre los tres, que tal que lo que hablamos Jazz, Indalecio y yo, Amy, es acerca de ser esta demanda y fuera de la escasez o fuera de los problemas que resultamos ser y pudimos ser. So, what demand would you be willing to make of you? Entonces, ¿qué demanda estarías dispuesto a hacer por ti? And would you be willing to demand so much that you let no one or nothing, including you, stop you? Entonces, ¿estarías dispuesto a demandar tanto de ti que ni tú ni nadie más te detenga? Everything doesn't allow that. Can we destroy and uncreate it? Todo lo que no permita eso, lo destruimos y descreamos, por favor. Right, wrong, good, bad, pop, puck, online shirts, boys, pull beds, and beyonds. Wow, yeah. Come on, Argentina, you got that fire, you got that tango, you can make the demand. Ok, Argentina, ustedes tienen ese fuego, tienen esa demanda, tienen el tango, ustedes pueden hacer esta demanda. Oh my God, you're turning my body on, Indalecio. Yeah. Estás encendiendo mi cuerpo, Indalecio. Oh goodness. Wow. I'm blushing. Yeah, you're so welcome. Good. Estoy When you're coming, ruborizada. yeah, when you're coming to Argentina, we're gonna take you some places that this is not I'm gonna be gonna like. blush. But, Sí. yeah, Y yeah, cuando you're gonna vengas a blush. Argentina,
Sí, cuando venga a Argentina te vamos a llevar a unos lugares que sí te vas a ruborizar. Yay, When sí. I went to Puerto Vallarta, Dan Vanderberg brought me to the Romantica zone, which is all the gay nightclubs, gay dancers. It's one of my favorite places in the world. I'm sure it is. It's amazing. Sí, cuando me llevaron a la zona romántica en Puerto Vallarta, que es una de las zonas más gays del mundo, estaba ruborizada. Y yo digo que es uno de los lugares que más me gustan del mundo. So guys, you're invited. We have coming up I'm coming to Argentina. We have a 1 day accessing the joy of body, which is all about moving. Entonces, están invitados todos aquí a las clases. Yo estoy yendo a Argentina y vamos a tener el primer día que llego, la clase de accesando al gozo de tu cuerpo. And it's using the tools of access to move energy in your body. Y es todo acerca de movimiento y es usar las herramientas de access para acceder al movimiento. And then we also have an evening class communicating with entities. Y tenemos una clase a la tarde acerca de comunicarse con entidades. And there's no prereqs for either of those classes. Y no hay ningún prerequisito para cualquiera de estas clases. And then we have the 3-day body class. Y luego tenemos la clase 3 días de cuerpo. I can't remember the dates. Do you remember? Yes, es el 30 de junio, tenemos comunicando con las entidades. 1, 2 y 3 de julio, 3 días de cuerpo. Y el 4 de julio, accediendo al gozo de tu cuerpo. ¿Accediendo al gozo de tu cuerpo? Accediendo al gozo de tu cuerpo, sí. Accediendo al gozo de tu cuerpo, bien. Sí. Yeah. And I truly get that these classes are possible for anyone. So if you really want to make the demand and you really have stuff coming up, reach out to one of us. We'll talk to you. We'll chat to you about whatever's coming up in your world that's stopping. Entonces, para mí estas clases son para que cualquiera puedan acceder y tomarlas. Entonces, simplemente si haces qué tal que sea la demanda para estas clases, y también nos puedes comunicarte con nosotros o puedes mensajear, nosotros nos vamos a comunicar contigo para cualquier información que estés pidiendo. So the universe doesn't favor people. Like the universe doesn't have its preferences. There is no judgment in the universe, but it's only up to your demand. If you demand, the universe will show up. Entonces, el dinero no tiene favoritos, el dinero no es que tiene personas favoritas, sino simplemente ser la demanda de lo que quieres, el universo te va a dar eso. So anything else? What do you got, guys? Entonces, algo más, for me, that's awesome, what it is possible. Para mí esto está genial y cómo puede mejorar y qué más es posible. Y los esperamos. Va a ser súper divertido. Ya, bueno, también queríamos que conozcan un poco la energía de Amy, y yo siempre los invito a que tomen clases con diferentes facilitadores, justamente por las energías, la cultura. Amy vive en Estados Unidos, pero es irlandesa, así que como tiene un mix ahí súper potente para darnos un poco de esa energía diferente. Yeah, I will add something. Like, yo estuve traduciendo para Amy en unos programas acerca de danzar con los espíritus de la tierra, y para mí fue un gran cambio acerca del movimiento y las herramientas de Access. ¿Qué tal que también podamos acceder a las herramientas de Access para danzar en nuestra vida? Entonces, eso que les recomiendo también. And if anybody has a question after this, is still unsure or confused, just reach out to any of us. I'm always happy to chat. I know you are too. Indileccio, Vera's happy to chat. Jazz is here. We've been there. We've gone through the process. We know what you go through to get to these classes, and we really just want to support you in choosing what's greater for you. Entonces, si alguno acá se quedó con alguna duda, alguna pregunta luego de este Zoom, encuéntranos, contáctanos a nosotros vamos a estar felices de darte información, porque nosotros estuvimos ahí también y sabemos lo que se siente estar ahí. Yeah, you're included in consciousness. Doesn't matter what you don't choose, you're included. Y estás incluido en la conciencia, no importa lo que elijas o no elijas, sino tú estás incluido en la conciencia. So thank you. Entonces, gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you for coming to Argentina. This is going to be awesome. Can't wait. Gracias por venir a Argentina. Already. Esto va a ser asombroso. Yeah, let's fucking do it.
Vamos a Yes. hacerlo. Sí. Yay. Ok, gracias a todos. Van a recibir la grabación. They will receive the recording. Yes, right? we'll send it out. And if they don't see it in their inbox, check their spam or their junk mail. Si no reciben la grabación en su